Damos la bienvenida a la socióloga Gabriela El Juri, quien es antropóloga y realiza un doctorado en la Universidad de Barcelona. Tiempos complejos, tiempos para diversas lecturas son los que actualmente se viven no solamente en Latinoamérica, hay países de distintos puntos del orbe que tienen manifestaciones que requieren de interpretación. Barcelona lo hace, sitios tan lejanos como Hong Kong tienen también sus propias propuestas que desde lo popular, desde lo social, contrastan con las posiciones del gobierno. Bienvenida, socióloga El Juri. Quisiéramos conocer su punto de vista, sobre todo centrándonos un poco en Latinoamérica y en Ecuador, sobre todo estos fenómenos que estamos viviendo. Sí, bueno, gracias Gustavo, gracias Rosana por la invitación. Son momentos complejos los que vive el mundo, creo yo. Cada país con su particularidad, y momentos complejos los que vive América Latina. Creo que finalmente este estallido de manifestaciones, de huelgas, de reacciones populares no es otra cara de la moneda de lo que ocurre en la vida cotidiana y en la realidad de los últimos años del mundo, ¿no? Y de América Latina, donde los grandes problemas sociales no han encontrado solución, y donde ha habido un malestar acumulado de la población y que se hace evidente, o de gran parte de la población, y que se hace evidente en estos momentos y que empieza de alguna manera a estallar en diferentes partes del mundo. Lo que ha pasado en el Ecuador, yo he dicho algunas veces, finalmente la realidad social de nuestros países es una especie de olla de presión que puede detonar, que puede estallar frente a cualquier situación drástica, como puede haber sido el caso ecuatoriano, el paquete de medidas económicas, laborales que propuso el gobierno. Ahora, Gaby, una de las críticas que de alguna manera han buscado desconocer la protesta social legítima tiene que ver con los actos de violencia. Mucho se ha manifestado que la violencia que se ha visto en estas protestas, en estas últimas manifestaciones, y no solamente aquí en Ecuador, también lo pudimos ver en Chile, lo hemos visto también en Barcelona, con la lucha que cada uno de estos grupos sociales mantiene, ha sido desmedida, totalmente desmedida. ¿Esto deslegitima de alguna manera la protesta social legítima, el reclamo social legítimo? Yo creo que allí caben varias lecturas y que es complejo tener una mirada. Además, ha pasado muy poco tiempo para tener una mirada real de lo que ha ocurrido. Pero yo creería, y lo digo porque he estado en las calles también, que ha habido una violencia desmedida de lado y lado. Indudablemente ha habido casos de vandalismo que no creo que es de la mayor parte de las personas que se manifestaron en la calle, pero no hay como negar esos actos, como tampoco hay como negar el abuso de la fuerza pública que se ha vivido en el país, que se ha vivido también en las manifestaciones en otras partes del mundo. Y yo creo que en el caso del Ecuador ha habido además una especie de estado de propaganda del actual gobierno que finalmente sigue las mismas líneas que el anterior régimen, del cual no es externo o no es ajeno, ¿no? Y en ese estado de propaganda, para el cual se han prestado además muchos medios de comunicación privados, y en ese sentido mi felicitación a Ondas Azuayas, que es los medios privados que nos han permitido estar informados y tener lecturas más diversas sobre la realidad. Como que hay 4 ejes que el gobierno ha intentado manejar en el discurso. Por un lado, este discurso del vandalismo, también esta idea del golpe de Estado que habrá que discutir. Indudablemente también todo este discurso de que estarían los correístas detrás de las protestas. Indudablemente los correístas intentaron pescar a río revuelto, y no solo los correístas, pero no hay como deslegitimar que hay mucha gente que salía a cuenta propia, ¿no? Y más bien marcando, muchas organizaciones sociales marcando su distancia y dejando clara y expresa su postura también frente al correísmo. Y por otra parte también este discurso de que habría una influencia externa en lo que ocurrió en las calles. Y yo creo que esas lecturas deberían ser matizadas,
porque también muestra una irresponsabilidad, una miopía del gobierno en no hacerse cargo y no afrontar ese descontento popular, y lo irresponsable que también fue soltar una serie de medidas en un país que tal vez no estaba listo para estos procesos. Entonces yo creo que las lecturas deben ser más amplias, y que este discurso que está manejando el gobierno deslegitima una protesta social que también es legítima con todas sus matices, ¿no? Ahora, hay una serie de lecturas que se hacen sobre el tema. Hay una posición en la cual se intenta descalificar la protesta social legítima, que además no es una situación del momento, son temas que han tenido un proceso de fermento, podríamos decir, en cada uno de los países en los cuales se dan estos problemas. Ecuador no es la excepción, que nacen en raíces mucho más profundas que tienen que ver con la educación, con la salud, con la falta de oportunidades, con la desigualdad, etcétera, y que no se lo resuelve fácilmente ni de un plumazo ni con un decreto, por sabio que éste pueda ser. Pero estas lecturas también producen escisión en la sociedad y diferentes lecturas en los medios de comunicación. Tengo que confesarles, es muy difícil llevar adelante una labor que pretende, por lo menos así intentamos hacerlo en este medio de comunicación, llevar a los oyentes a un acercamiento con la verdad, con la realidad, exponiendo las diferentes facetas. Pero esta exposición de facetas incluso resiente a mucha gente. Se muestra la violencia policial, hay resentidos por ese lado, se realiza una entrevista a un representante público cercano al gobierno, hay resentimientos por otro lado y hay calificativos que se expresan. La radio, que la realizamos en buena parte en transmisiones en vivo, nos van exponiendo una serie de circunstancias que son también parte de la crítica que se realiza. ¿Y qué decir de los medios de comunicación más grandes, que tienen mayor visibilidad, mayor impacto, que han sido incluso satanizados, pensaríamos nosotros en Ecuador? Cierto es que hay destacados periodistas, incluso medios que toman posición y lo hacen de manera bastante clara, convencidos posiblemente de lo que están exponiendo. De allí a establecer una especie de alineamiento de medios de comunicación con las tesis del gobierno, o en otros casos con dirigentes nacionales o locales que están encabezando la protesta. Creo honestamente que hay mucha distancia, sin dejar de reconocer que sí pueden haber casos de excepción. Para analizar justamente estos temas, y gracias al trabajo de Yas Unidos y otros grupos, hemos hecho una brevísima selección de videos que los grupos que señalan de que se están diciendo verdades a medias en Ecuador por parte del oficialismo y de los medios de comunicación dicen que los medios ni siquiera los exponen. Y hay también videos de la represión policial que fue muy fuerte, sobre la cual también hay lecturas. Hay periodistas y medios que defienden una actuación prudente del gobierno, que no se utilizaron armas de fuego, pero hay otra versión de Jaime Vargas, por ejemplo, por tomar una posición extrema en la cual habla de masacres, de desaparecidos, de los cuales no se conoce ni se menciona cuántos ni en dónde, etcétera, etcétera. Ilustremos con estos videos en aproximadamente 4 minutos. Vamos a ver videos de las marchas realizadas en Cuenca y de la represión policial antes de continuar con el análisis y la opinión de Gabriel El Juri. ¡Ya me pegaste! ¡Le abrieron la cabeza! ¡Maricón! ¡Chamo maricón! Oye, imbécil, ¿por qué le pegas? ¡Ya le abrieron la cabeza! ¡Ya déjale, loco! ¡Ya déjale, ya déjale! ¡Ya déjale, oye! ¡Déjale ya! ¡No le peguen! ¡No le peguen! Para quienes nos escuchan y no nos ven en las redes sociales, en internet, en nuestra página web, estamos publicando aproximadamente 3 o 4 minutos de una síntesis de videos en los cuales se exponen acciones de violencia, no solamente de los sectores oficiales, de la policía, del ejército, también de los excesos que se dieron en las calles con acciones violentas y que tendían a establecer una situación caótica por parte de manifestantes. Vamos a continuar
con el audio también de estos videos que pueden observarlo a través de nuestras redes sociales. De forma voluntaria trasladarle a una persona, un estudiante que está bastante golpeado. El motivo del video es por tema de prevención de responsabilidad de cualquier cosa. Sí, vale la pena aclarar que hemos llamado al 911 y nos han dicho que no hay servicio de ambulancia al centro de la ciudad. Inclusive di mi nombre a la operadora para que quede el registro. De tal manera, sí, que nosotros voluntariamente le vamos a llevar, sí, al estudiante, sí, al hospital. Estamos a 2 minutos de iniciar el toque de queda y por eso estamos prestando este servicio. Conmigo. Pilas. Pilas, 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 pilas. Aguanta, ya llegamos, ¿ya? Espérenme. Ayúdenme usted a salir. Ayúdenme. Ayúdenme, eso. Vamos. Fuerza, David, fuerza. Fuerza, tienes que ser fuerte, eres guerrero, David. No Vamos, te nos mijo, vayas, vamos. no te nos Jálele de vayas, aquí. En fuerza. vez de grabar, jálele de aquí. Estamos grabando por seguridad. Por seguridad, sí. Tranquilo. A ver, mijo. Tranquilo. Vamos, Santi, te regresas a la casa, sí. Ven mis cosas. Ya, Ven mis sí. cosas. Aquí Listo. se quedan tranquila en mi casa. En mi casa está todo bien. Pedido ayuda a la policía. Solo vinieron los policías en moto, como 20 motos, les hirieron algunos. La ciudad es un caos. 911 se negó diciendo que es uno de los manifestantes. Este es el caos que vive en la ciudad de Cuenca. Por favor, necesitamos ayuda. Ayuda, pero no, el pueblo no puede irse contra el pueblo. ¿Quiénes son los policías? ¿Qué hicieron ellos en el 30S para que ahora repriman estudiantes? A este joven no tiene ni siquiera 19 años. Debe viendo quién Vaya es. rápido, no sea malo. Luego le llamo. Luego, sí. Veamos. Vea quién David, es el respira. chico. Están mandando mensajes de... Parece que eso no hay que- Eres guerrero, David. Eres Está guerrero, como no una te hemorragia, yo no rindas. le puedo hacer nada. Espérese. David, respira. Vamos, David, respira. ¡Ey! ¡Brother! Respira. Pásese como Bro. David, respira. Vamos, David, respira. Es- David, respira. Vos puedes, respira. Listo. David, respira. Eso es, David. Vamos, David, respira. David, vamos, respira. Vamos, guerrero. Respira. ¡Vamos! No te vayas, David. Eso. Pase. Ya llegamos al hospital, David. Tranquilo. Tranquilo. Aquí está tu gente por la que peleaste. Vamos. Está aquí con vos. David, respira, vamos. Habemos gente que somos agradecidos. No te vayas a ir. ¿Qué pasa? ¿Por qué me quieres? ¿Qué te pasa, pues? Soy periodista. Tenga la onda. ¿Por qué me lanzas gas? Vos me lanzaste gas, yo te vi a vos. Ahí tienes en la mano. Cuidado, me pisa. ¡Vamos a quemar, hijo de puta! ¡Vamos a quemar, concha tu madre! Haciendo estos momentos. Por eso, a los que dicen, vámonos, ¿para qué? Ya estamos cansados.
No, compañeros, seamos valientes. Luchemos, compañeros. Nosotros queremos retirarnos con el rabo entre las piernas. No, nosotros somos millones. Demos una lección. Vamos a continuar exponiendo algunas de estas imágenes mientras continuamos en este diálogo con Gabriela El Juri. Se dice que una imagen expresa más que 1000 palabras. Hemos visto imágenes y hemos escuchado palabras fuertes. También marchas ordenadas en el centro de la ciudad de Cuenca de ciudadanos que legítimamente quieren exteriorizar su descontento. Sobre estas lecturas se señala de que se dice verdades a medias, y estas verdades a medias dependen de su interpretación desde qué sector se lo dice. Se ha señalado y se ha puesto en una situación complicada a los medios de comunicación en Ecuador. Se dice que los medios no publican estos audios e imágenes, que solamente lo hacen medios alternativos en Internet, que esto distorsiona la realidad y genera justamente este clima de dudas. Su interpretación, socióloga El Juri. Bueno, yo creo que las imágenes son decidoras, y claro, hay muchas imágenes de lado y lado que circulan, pero yo creo que lo que se acaba de ver este momento, para quienes están siguiendo a Ondas Azuayas en las redes sociales, como lo hicimos muchos ciudadanos en estos días, pueden ver la diferencia entre lo que Ondas Azuayas, por ejemplo, nos mostró sin ser un medio de comunicación televisivo. O sea, finalmente es radial, y sin embargo en sus redes sociales nos estaban mostrando estas otras caras que la oficialidad no mostraba. Por ejemplo, ahí para mí una de las imágenes de la ciudad más tristes, más lamentables, es este caso del joven que es golpeado dentro de un inmueble, donde llega un pelotón de policías, lo dejan golpeado, porque si cometió un delito deberían apresarlo y llevarlo. Se veía a los policías parados, esperando en sus caballos afuera, sin la menor conciencia, y eso no lo vimos en los medios. Evidentemente, si bien no se ve en estas imágenes la agresión directamente al joven, se lo deduce. Están varios elementos armados, policía montada, ingresan a un domicilio particular, aparentemente un salón, pero que no deja de ser un domicilio particular. Nunca se dice por parte de las autoridades de que hubo una orden de allanamiento, ni mucho menos. Es decir, en el marco de este estado de excepción que no les autoriza, para eso se dieron excesos sin duda en la ciudad de Cuenca. Y lo lamentable es que cuando digo es malo que le estemos generalizando la prensa, pero por ejemplo los grandes medios de televisión no nos mostraron nunca estas imágenes. Lo vimos, por ejemplo, en Teleamazonas. Yo esas imágenes las vi, en Ondas Azuayas las vi en el canal que ustedes manejan en redes sociales, que finalmente no es el mecanismo directo de comunicación de ustedes. Entonces, cuando hay este malestar frente a lo que no se nos mostraba, creo que es legítimo también. No hay como satanizar a todos los medios de comunicación. Tampoco creo en la imparcialidad de los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación hemos discutido muchísimas veces, empezando por la esencia de quienes hacen los medios de comunicación. No solamente son las cámaras, los micrófonos. Hay seres humanos por detrás con todas las volubilidades, apetencias, creencias que se puedan tener. Así es, los responsables que los medios de comunicación puedan mostrar frontalmente su postura política incluso, pero dentro de esta postura informar con diversidad, y eso es lo que no se ve en todos los medios. Pero Gaby, justamente en esto decimos que quizás esta movilización social, esta lucha popular no se limita únicamente a las calles, es decir, tampoco termina en las calles con el levantamiento de la medida. De aquí hay otros dos planos sumamente importantes, uno el ideológico, que tampoco se lo ha analizado, tampoco se lo ha tomado mucho en cuenta, y el otro precisamente el de la comunicación, mucho más ahora a partir de lo que estamos viendo en las redes sociales. Sí, yo creo que primero la problemática del país no se agota en el paro, no se limita al paro, tampoco se limita a los temas que fueron más visibles como el decreto 883 o el tema del alza de combustibles. Creo que hay muchos otros temas que movilizaron incluso a colectivos cuyas razones de ser son otros, por ejemplo los temas de medio ambiente. Tampoco creo que el diálogo con las soluciones que se llegue sea la solución a los grandes problemas del país.
Y el tema del discurso es muy importante. Yo por mi formación más bien trabajo temas de memoria, temas de patrimonio, y creo que una lucha fuerte de los movimientos sociales que participaron legítimamente en estas protestas será esa batalla por la memoria, que no es la primera vez. Siempre la memoria de los sectores que no tienen el acceso a la construcción del discurso oficial siempre está en desventaja. Y cómo cuidar esa memoria de cuáles fueron las razones reales que movieron a la gente para salir a las calles, qué vivió la gente en las calles, y no solo en las calles, ¿no? Hay muchas personas que no salieron, pero de pronto veíamos que aplaudían desde los balcones, otras personas que incluso no salieron no porque no estén a favor de las medidas, sino por no ser vinculadas con determinado movimiento político, por no creerse de pronto manipuladas por cierto sector político. Entonces hay esas otras lecturas que nunca se van a construir desde la oficialidad, y allí hay, frente a toda esta maquinaria y esta parafernalia comunicacional del gobierno, están indudablemente los movimientos sociales en desventaja. Ahora, en todos estos conflictos que se viven, podríamos partir desde el lejano oriente, en Hong Kong, hasta Chile o el propio Ecuador. Hay ejes transversales bastante claros, puntos comunes, conflictos sociales que se multiplican desde hace meses en todo el mundo, y aunque los modos de acción difieren, comparten bases comunes como la desigualdad económica y la contestación política. Precisamente, yo creo que hay casos diferentes. Por ejemplo, el caso de Barcelona es muy distinto a lo que está ocurriendo en América Latina. Lo que ocurre en Chile tiene similitudes con lo del Ecuador, aunque Chile le apostó a un modelo económico, político diferente, que igual estamos viendo que no resultó ser tan exitoso como en las macrocifras. Exactamente, porque también las macrocifras y muchas veces las lecturas de la macroeconomía no se alinea con lo que ocurre en la realidad social, que no es cuantitativa. Acto de contrición, no sé con cuán sincero, pero hay un acto de contrición del presidente chileno que pide la renuncia a todo su gabinete y hace énfasis en una nueva agenda social, pidiendo más de una ocasión perdón al pueblo chileno por su miopía. Yo creo que, yo no soy partidaria del presidente o de la línea política del presidente de Chile, pero yo creo que nos ha dado una lección que ha faltado en Ecuador. O sea, para mí es de aplaudir que frente a toda la represión que también hemos visto en Chile, frente a todo lo que podríamos estar de acuerdo, el presidente chileno tiene este gesto que yo creo que es de humildad y que debería acompañar a los políticos, de salir y decir: la medida económica fue tal vez apresurada, tal vez no fue lo suficientemente visionaria frente a la realidad del país, y pedir disculpas. Y yo creo que eso también falta en el Ecuador. Es verdad que no tenemos aún cifras de cuántas personas han desaparecido, de cuántos heridos, pero yo creo que no importa si es una o muchas vidas, si es uno o muchos heridos, si es uno o muchos abusos de la policía, el gobierno debe dar cuentas de eso. No hay cómo ser miope frente a esa realidad. Ahora, sí creo que hay un denominador común en todas las situaciones, incluida la de Barcelona, y es el tema de la democracia participativa, que en verdad vemos que, aunque es el mejor de los sistemas posibles o existentes, la democracia no termina de funcionar. O sea, cuando no entendemos por qué... Es que la democracia aparentemente funcionaría solamente en procesos electorales, y eso también porque tenemos cuestiones tan fuertes como la que dijo aquí, sentado en su misma silla, Gustavo Vega, cuando hablaba de la última década en Ecuador, en su calidad reciente de expresidente del Consejo Nacional Electoral. Él nos dijo: Ecuador ha vivido una ficción de democracia. En realidad, las decisiones ni siquiera se la tomaron en las urnas. Pero en todo caso, el discurso político durante el proceso electoral es uno. Llegan al gobierno y hay una desconexión total con el sentido de representación que deberían tener. Es que la democracia no se agota o no debería agotarse en las urnas, ¿no? Tampoco las mayorías siempre deberían decidir por las minorías. Yo creo que el tema de las urnas es contradictorio con la vida cotidiana del país. Ejemplos clarísimos lo ocurrido recientemente. Por un lado, un gobierno que ha estado hablando de diálogo durante 2 años. Si ese diálogo hubiese sido real y con todos los sectores sociales, no hubiésemos tenido la explosión que hemos tenido. Por otro lado, hay un tema que para mí es de larga data, ¿no? Es difícil entender desde nuestra comodidad urbana, desde nuestras circunstancias incluso de privilegio, por qué los indígenas paralizan las carreteras. Pero tal vez deberíamos dar la vuelta a la lectura y preguntarnos por qué 500 años después
los indígenas siguen teniendo que paralizar carreteras para ser escuchados, o por qué 500 años después los indígenas tienen todavía que llegar a Quito a tomarse la capital física, simbólicamente, y no existen otros mecanismos. Y yo creo que lo que ocurre es que el Estado, no solo este gobierno, porque también las manifestaciones son de larga data en el país, el Estado no ha sabido llegar a muchos sectores del país. O sea, finalmente, algo que une a todas estas protestas en el mundo es el tema de la inequidad, o sea, la desigualdad. Mientras haya la inequidad, la desigualdad, la injusticia social, lo dicen las propias Naciones Unidas, lo dicen premios Nobel de la paz, difícilmente se alcanzará la paz mientras los temas de justicia social no se solucionan. De estas distancias que se generan y rápidamente cuando se asciende al poder entre mandatarios y mandantes, el sociólogo Juan Cubi estuvo el pasado día sábado aquí y señalaba como un ejemplo de esto la política minera en Ecuador. Mientras se abría un gran diálogo nacional, porque creo que va la tercera ocasión en que se abre un gran diálogo nacional en todo el Ecuador, con mesas de trabajo en las cuales se invitaban las distintas provincias a unirse a este diálogo, etcétera, etcétera. En la provincia de Morona, Santiago, desde el oficialismo se emitían unas políticas mineras que no daban ámbito a la discusión. Es decir, se abría un gran diálogo con políticas totalmente predefinidas. Y el día de ayer, justamente, Plan B, justamente la edición en digital a la cual se pertenece Juan Cubi, ha publicado un artículo en donde señala que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales ha declarado como confidencial a la información sobre las concesiones mineras. Más allá de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que está vigente en el país, más allá de estos pedidos populares al gobierno para que transparente la información, para que la exponga claramente, continúan utilizándose este tipo de recursos. Plan B concluye a través de todos los esfuerzos de carácter legal y periodístico realizados que es imposible acceder a esta información y que esta ha sido oficialmente declarada como confidencial. Este son el tipo de situaciones que demuestran, que grafican esta distancia que poco a poco va generando esta disconformidad social. Sí, mire, yo trabajé en el gobierno anterior sin nunca haber sido política, sin nunca haber sido... Mi postura siempre será política, pero sin nunca haber sido partidista ni afiliada al gobierno. Mis cargos fueron técnicos y pude ver de cerca que las estrategias del gobierno anterior no son diferentes a las del actual. O sea, yo digo, el presidente Moreno lleva 2 años en la presidencia y 12 años en el gobierno. Y lo que vemos en estos 12 años es enormes contradicciones. Y una de esas grandes contradicciones y en las que queda en deuda estos 12 años con el país es el tema del respeto a la naturaleza. Este tema que parecía pionero en la Constitución ecuatoriana y que fue nombrado en muchos espacios académicos en el ámbito internacional, que fue un ejemplo para el mundo, poco caso lo ha hecho el gobierno, el anterior y el actual. Y no es de extrañarnos que, por ejemplo, uno de los grandes malestares en este momento haya sido también, aunque no estaba en este paquetazo de medidas, el tema del extractivismo. No es extraño haber visto a grupos ambientalistas que están más bien en la lucha ecológica haberse unido a esta protesta contra el gobierno, que no era solamente el paquete de medidas, ¿no? Entonces, si miramos, yo veo lecturas muy planas, hay quienes comentan en las redes que es donde se dan también estas batallas actualmente, ¿no? Dicen, ¿por qué están los ambientalistas a favor de que se mantengan los subsidios? Es porque es evidente que este conjunto de medidas que anunció el gobierno no son verdes, no son ecológicas. Por un lado, no disminuiría el parque automotor en el país frente a esas medidas. Por otro lado, hay otra medida en las propuestas del gobierno que más bien incentiva la compra de más vehículos. Y más allá de este tema de subsidios a los combustibles, el tema del extractivismo es política de Estado. Entonces, frente a una constitución que defiende los derechos de la naturaleza, tenemos 12 años en que nuestros páramos, nuestra Amazonía se ha ido hipotecando, ¿no? Hay otros temas que también están, creo, sobre la agenda de la protesta ciudadana y es lo que ha significado todo el Fondo Monetario Internacional para los países en desarrollo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional no es un señor con nombre, un fantasma que anda por ahí. Es un conjunto de medidas que finalmente influyen en que los países reduzcan
la inversión social, un conjunto de medidas que ha sido probado no ha disminuido la inequidad o la desigualdad o la concentración de las riquezas, que también ejerce presiones luego en el medio ambiente. Entonces, hay muchos más temas de los que aparentemente parecerían que llevaron a que la gente salga a las calles. Ahora, yendo un poco a la geopolítica, hay temores y temores en el mundo. Hemos visto en los últimos años el crecimiento de gobiernos de ultraderecha. Están en muchas de las grandes potencias del mundo. Y ahora en Latinoamérica se escucha, nuevamente yendo a las redes sociales, sobre todo a personas que están horrorizadas por un regreso del correísmo o un regreso de la izquierda a Latinoamérica, personas que llegan a los extremos de hacer apología, por ejemplo, al sanguinario dictador chileno Pinochet. Estas posiciones extremas tienen que irse cerrando, así como las posiciones en Ecuador. ¿Cómo cerrar esta brecha? Mientras el ministro Martínez, ministro de Economía, nos dice que no hay intransigencia, que hay conciencia en los sectores sociales de que hay que poner orden en la economía de acuerdo con las soluciones, como quiera que sean planteadas. Al día siguiente, el principal asesor de la CONAIE, el economista Dávalos, nos dice no a todo, absolutamente a todo lo que propone el gobierno, señalando que presentarán alternativas que están aún por descubrirse cuáles serán estas de estos diálogos de esta Asamblea Popular que se realiza en Quito. La gran pregunta es, socióloga El Juri, ¿cómo ir cerrando la brecha entre estas posiciones extremas? Yo personalmente soy contraria a todo extremismo, venga de donde venga. La fórmula para cerrar esas brechas las veo muy complicadas, es difícil tener unas recetas. Y yo creo que aquí la ciudadanía tiene un rol importante, es decir, tenemos todo un Estado que está creando nuevamente, como ya ha ocurrido en otros momentos de la historia, estos enemigos del pueblo. Y crear estos enemigos del pueblo finalmente impide tener lecturas críticas, lecturas reflexivas, lecturas de mayor envergadura. Entonces, si vemos el momento actual como que hay dos temas que paralizan o mueven acciones en el país. Por un lado, salimos de 10 años en los que difícilmente pudimos protestar, pudimos expresarnos, donde el país se polarizó aún más, pero tampoco de polaridades nuevas, de un país que históricamente ha estado fragmentado. Salimos de estos 10 años en que no hemos podido hablar mucho, ¿no? Y llegamos a este momento donde se nos pinta este miedo al comunismo, el propio miedo a que regrese Correa, ¿no? Entonces yo escuchaba gente que decía, saldría a las calles, pero no quiero hacerle el juego a Correa. Y yo creo que le estamos dando más poder del que deberíamos, porque si seguimos actuando en función al miedo a Correa, Correa nos sigue gobernando a todos. Yo creo que hay que ser más coherente con las posturas que se tiene. Igual este miedo a que va a volver el comunismo en sus formas o en las formas en que ocurrió el mundo difícilmente se dará. Yo creo que finalmente vamos hacia o luchamos por procesos de democracia más participativa, pero de democracia. Hay posturas extremas de lado y lado, pero hay que tener cuidado con estas posturas que llevan a paralizar al pueblo, a seguir dormidos, porque creo que estuvimos adormecidos por 10 años frente a este temor a que venga este péndulo, ¿no? Pero indudablemente el péndulo ha ocurrido. También después de estos gobiernos de izquierda en América Latina tuvimos este retorno a los gobiernos de derecha y ahora nuevamente vemos el resultado de Argentina en este fin de semana, ¿no? Para finalizar, sociólogo El Juri, quisiéramos una reflexión suya sobre los servicios de Internet, la participación pública en Internet. Hay nuevamente estos debates de qué es el mejor camino, el mejor canal para la divulgación de noticias falsas en nuestro próximo segmento. De hecho, vamos a estar hablando sobre este tema, sobre una gravísima denuncia que presenta un religioso con respecto a supuestas cuentas de presidentes latinoamericanos que no sabemos realmente si es que es verdad. Es un tema muy discutido y lo vamos a enfocar por primera vez al aire en este medio de comunicación, por cuanto se ha dado un suceso nacional cercano con un medio de comunicación ecuatoriano que lo endosa. Pero para no perdernos de la línea, el flujo de noticias falsas a través de Internet es un mecanismo muy peligroso que se lo vio ya de manera clarísima con el escándalo de Facebook a nivel mundial, la manipulación
apropiación, la utilización de estos medios para cambiar el pensamiento y la opinión pública. Y por otra parte está esta posición tan esgrimida en Ecuador en los últimos medios de esta imagen a medias interesadas que presentarían los medios tradicionales, los grandes medios particularmente en los distintos países, sin ser la excepción Ecuador. Quizá una reflexión sobre este tema que tiene que ver con nuestra cotidianidad. Yo creo que por un lado los grandes medios indudablemente han perdido cierto espacio frente a las redes sociales. Las redes sociales tienen una inmediatez y una posibilidad de subir cualquier cosa, ¿no? Pero creo que seguirán, que es necesario que esos grandes medios, que los medios convencionales, más bien dicho, sigan existiendo. Lo que sí es importante es también que los medios convencionales, frente a lo que hemos vivido, también asuman una postura autocrítica en grupo, ¿no? Como colectivo de medios de comunicación, también cuáles son las deudas que quedan frente al país. Porque han habido casos y casos, ¿no? Y ese descontento de pronto lleva a satanizar a todos los medios convencionales. Por otro lado, es verdad que las redes sociales son el espacio donde pueden circular estas noticias falsas. Sin embargo, en lo personal yo me opondría a cualquier forma de control de las redes sociales. Y yo como antropóloga además pienso que las redes sociales no son tan opuestas a lo que ocurre en la vida real, es decir, este mundo virtual no es tan irreal. Con todos los defectos que estamos observando desde un lado y otro, creo que estamos en términos de libertad de pensamiento, libertad de expresión, en un momento mucho mejor que el que vivimos en la década pasada. Indudablemente, sí, pero creo que pero que los mecanismos de control no han desaparecido. O sea, finalmente quienes hemos tomado postura en oposición a las medidas del gobierno también nos sentimos amedrentados. ¿Han recibido presiones? Yo creo que sí, cuestiones como el día de las manifestaciones, quienes transmitíamos o intentábamos transmitir videos de lo que ocurría en el centro histórico de Cuenca. Además queríamos mostrar precisamente esto que los grandes medios televisivos no estaban mostrando, por ejemplo la música, la danza, el ambiente de protesta sí, firme sí, pero no violenta que allí existía, y mucha gente que estábamos ahí de pronto se nos bloqueó las redes sociales. Creímos que era momentáneo, a algunas personas les duró 1 o 2 días, entonces eso ha ocurrido también, y eso nos lleva a pensar que también hay casos de pensar que las redes fueron intervenidas, que también ocurría en el gobierno anterior. Entonces hay un miedo legítimo de la población a pensar que esa libertad lo más importante de esto es que como ciudadanos debemos estar alertas y ser responsables de lo que publicamos, yo creo. Y yo sí quisiera decir una última cosa, aunque usted no me ha preguntado, pero a mí uno de los temas que realmente me preocupa como antropóloga es en la medida en que las redes sociales no muestran otra cara diferente de la realidad. Lo que hemos visto es que los viejos problemas de racismo, de discriminación siguen muy latentes, y eso es clarísimo. Más bien se han exacerbado, lamentablemente. No han desaparecido y creo que son más graves aún. Y esos son temas de los que también debemos hacernos cargo y hacernos responsables. Bien, muchas gracias por su presencia. La socióloga Gabriela El Juri es antropóloga y está al momento realizando un doctorado en la Universidad de Barcelona. Muchas gracias. Gracias.